Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al devocional del día de hoy. Em, Así que acompáñenme a orar, dispongamos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras mentes y que el Señor sea hablándonos a través de esta porción del día de hoy para este devocional. Por favor, cierren sus ojos, acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana, agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque llegamos hasta este punto con bien, Dios, gracias. Y como cada domingo, Señor, quiero pedirte que nos examines, Dios. Examíname, oh Dios, prueba mi corazón, examíname, conoce mis pensamientos, Señor. Ve si hay en mí camino de perversidad, Dios, y guíame por el camino eterno, Padre. Por favor, perdónanos porque hasta este punto ya hemos pecado contra ti, Señor, de alguna forma. Incluso inconscientemente lo hicimos, Dios, y queremos pedirte perdón, Padre. Por favor, quita todo eso que hay en nosotros que estorbe, que la alabanza que te vamos a dar, el culto que te vamos a dar, suba como olor grato hasta ti, Señor, y que tú te agrades de nosotros. Quiero pedirte por este devocional, úsame, Señor, que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, Señor, que seas tú a través de mí y no yo en mi propia sabiduría o prudencia, Señor. Por favor, ayúdame, quiero ser un obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien tu palabra de verdad, Señor. Edifícanos, ministranos, háblanos, Dios, y que esta palabra, Dios, llegue a lo más profundo y podamos ponerla por obra también, Señor. Gracias te damos, la gloria y la honra son para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, los últimos domingos hemos venido viendo, ¿qué hemos venido viendo los últimos domingos? ¿Y cómo se llama el tema que le puse a la escalera de crecimiento espiritual? ¿Cuántos peldaños? Ay, corchados todos. 8 peldaños. ¿Cuáles son? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda carta de Pedro, pero ya no con la escalera de crecimiento espiritual. Así que por favor abran sus Biblias en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice segunda de Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Bueno, entonces vemos que acá en este pasaje Pedro hace una afirmación crucial sobre la autenticidad de su testimonio y del mensaje que está predicando. Hasta este punto en la carta, Pedro nos venía exhortando y animando a nosotros los creyentes en nuestra fe, a crecer en nuestra fe, a permanecer en nuestra fe y a vivir una vida santa, recordándonos que esta fe no es inventada ni vacía, sino fundamentada en hechos reales y poderosos. Por eso, ahora en estos versos, él introduce una defensa apasionada de ese fundamento apostólico, que es la veracidad del Evangelio y la gloria de Cristo revelada ante sus propios ojos. Entonces, dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces Pedro está declarando acá solemnemente que el testimonio de los apóstoles, que fue un testimonio por el cual fueron torturados, incluso hasta murieron, que esto no fue basado en fábulas astutas, ni invenciones de hombres, ni cosas ahí a medias, no,
sino es un testimonio ocular que él mismo presenció. O sea, él puede decir que eso es verdad porque él estuvo ahí, él lo vivió. Y bueno, ellos vieron con sus propios ojos la majestad de Cristo. Acá la palabra fábula se traduce del griego mitos, que quiere decir historias inventadas, ilusiones religiosas o tradiciones humanas adornadas. Acá Pedro enfatiza el poder y la venida de Jesús. Y que esto no es una invención, sino una realidad. Él estuvo ahí, ya que ellos vieron una pequeña muestra de esa gloria por adelantado. O sea, ellos tuvieron ese privilegio. Ya vamos a ver quiénes eran ellos. Y aquí Pedro no solo defiende la veracidad de su mensaje, sino que eleva la importancia de esta revelación frente a las especulaciones humanas. Y hoy en día vemos que muchas personas piensan que la Biblia es un libro de cuentos, lastimosamente, que son mitos, que son fábulas, que son cosas inventadas por allá, pero pues nosotros sabemos que la palabra es veraz, es verdad, la suma de la palabra es verdad. Y bueno, lastimosamente ese era el caso también allá en los tiempos de Pedro, que también había personas que creían en eso. Dice Efesios 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Acá, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y eso mismo está pasando hoy en día. La gente no cree en Dios ni en su palabra porque su corazón está duro, o sea, duro, duro, duro. Y pues acá la Biblia lo dice, eso hace que ellos no quieran creer, son ajenos a la vida de Dios, para ellos son solo historias que se escribieron, que fueron escritas por hombres y ya, incluso historias fantasiosas. Dios tenga misericordia de ellos, porque hay muchísimos hoy en día aún con el corazón entenebrecido, duro, en el entendimiento perdido. Y esto mismo pasaba en aquel tiempo. Había gente que tenía corazón duro y empezaba a crear fábulas e incluso creían en esas fábulas y hacían que otros creyeran en esas fábulas. Por eso Pedro dice en el versículo que no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no. O sea, todo lo que Él ha dado a conocer y su testimonio y su ejemplo no ha sido porque, ay, escuché algo ahí inventado y lo seguí, no. No, Pedro vivió, él sabe en carne propia lo que es, lo que está hablando, lo que está enseñando. Entonces, a eso nos invita Pedro, a no creer en fábulas artificiosas creadas por hombres. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿cuándo vio Pedro la majestad de Jesús? ¿Cuándo fue? Hubo muchas ocasiones, muchas. Pero probablemente la que más le sobrevino a la mente, sobresalió en sus pensamientos en ese momento fue la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús fue glorificado momentáneamente delante de ¿quién? De Pedro, de Jacobo y de Juan. Esta porción, pueden verificarla, está registrada en Mateo 17, capítulos 1 al 8, Marcos capítulo 9, versículos 1 al 9 y Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Sabemos que fue este momento porque Pedro cita lo que el Padre le dijo a Jesús en el momento de la transfiguración. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y si prestamos atención a esas palabras, sabemos que esas palabras ya habían sido dichas antes. ¿En qué momento? En el momento en que Jesús se había bautizado. Esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículos 17, el bautismo de Jesús. Y acá el Padre está diciendo, está demostrando desde el cielo, está declarando su aprobación y su gozo en su Hijo.
Así que si el Padre mismo habló, esto hay que prestarle atención. Si el Padre habló, hay que prestarle atención. En la transfiguración este efecto debió haber sido muy llamativo. O sea, imaginémonos esa escena. Jesús se hizo tan brillante en apariencia que era difícil verlo. Él brilló como el sol. Dice Mateo 17:2. Y él se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si nosotros apenas podemos ver un bombillo o el sol desde acá y no podemos, imagínense Pedro, Jacobo y Juan en ese momento teniéndolo ahí a unos pasos de distancia, ¿no? O sea, llevemos la mente hasta allá por un momento, imaginemos esa escena. Ellos estaban teniendo una pequeña probadita de lo que nos va a acontecer a nosotros cuando Cristo vuelva y tengamos cuerpos glorificados. O sea, no, yo no sé qué hubiera hecho yo en ese momento. O sea, no sé cómo hubiera sido mi reacción, no sé qué hubiera pasado conmigo después de haber presenciado eso. Pero esto fue algo muy importante en la vida de Pedro y por eso en este versículo él lo está trayendo de vuelta a la memoria, porque fue un evento magnífico. No encuentro palabras para describir. O sea, ver cómo Jesús mismo se transfigura delante de ellos y además, no solo eso, la voz del Padre. Escucharon directamente la voz de Dios, porque Dios habló. Ahí el versículo lo dice. Entonces imagínense cómo debe haber quedado Pedro, Jacobo, Juan después de esa experiencia, ¿no? Y acá pues Pedro lo está relatando, es porque seguramente él quedó marcado en buena forma, por decirlo así. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. De nuevo, ¿no? No solo vieron, también escucharon la voz de Dios, no solo vieron a Jesús transfigurado en gloria, sino escucharon la voz de Dios, del Padre. Increíble, increíble. O sea, eso es una escena que uno es para asombrarse. Escucharon la voz del Padre, directamente la voz del Padre. ¿Alguno aquí ha escuchado la voz directa del Padre así como en ese tiempo? Yo no, al menos yo no. Y estos hombres, no sé cómo pudieron seguir de pie en ese momento, o sea, ver tanta gloria, tanta magnificencia y permanecer ahí, no, es algo increíble. Y acá en este verso confirmamos que no fue un relato simbólico ni una visión espiritual interior, así Pedro, así, no, nada místico, no, nada. Pero Jacobo y Juan oyeron con sus propios oídos la voz del Padre. De nadie más y nadie menos, la voz del Padre. Y esto no es una visión mística ni nada así raro, nada, no, es una experiencia auditiva y visual literal, o sea, fue literal. Además, llaman a este lugar el Monte Santo. ¿Por qué? Porque estuvieron allá y le rezaron y le mandaron los aleluyas y saca la batruca, la matraca y todo eso, le echaron agua bendita o por qué sería el Monte Santo. ¿Qué creen ustedes? Ajá, exacto. No porque el monte tenga alguna cualidad espiritual, o sea, algo así, súper místico, no, sino porque allí Dios se manifestó. Dios mismo se manifestó y esto Él lo hizo que se convirtiera en un lugar apartado, un lugar sagrado. Por eso es un monte santo. Cuando nosotros somos llamados santos es porque fuimos llamados o apartados. A eso hace referencia que es un monte santo. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros, no? Para que el Señor haga esas cosas con nosotros. O sea, ¿qué necesidad tenía Dios de hacer esto con Pedro, Jacobo y Juan? Nada, Dios no necesita nada, pero pues todo lo que Él hace es para su gloria. Y en ese momento yo me imagino que estos tres hombres debieron haber caído rendidos y debieron haber glorificado a Dios por haber visto lo que vieron y por haber oído lo que oyeron. O sea, es que no fue cualquier cosa. Entonces, para Pedro y los discípulos fue increíble ver a Jesús transfigurado y glorioso.
Fue increíble para ellos escuchar esa voz del cielo, del mismo Padre, o sea, de nadie más y nadie menos, sino del jefe de jefes. Em, Pedro, por tanto, apela a este testimonio empírico histórico que lo autoriza a hablar con autoridad, porque él estuvo ahí, él lo vivió. Y él no predica una teoría ni repite lo que otros dijeron. Él fue testigo presencial de la gloria de Cristo. O sea, nada más y nada menos. Ellos ya habían recibido una versión de prueba pequeñita de lo que les iba a esperar a ellos más adelante. Y bueno, iglesia, quiero que nos quedemos con 4 aplicaciones para terminar este devocional, aplicaciones prácticas con base en esta porción bíblica. La primera, nuestra fe se funda en testimonio real y no en cuentos. El Evangelio no es una construcción humana, sino una revelación divina respaldada por testigos oculares. La palabra fue inspirada por Dios y Dios usó hombres para escribirla, pero es Él, es de Él, básicamente. Y esto lo debemos entender. Nosotros no creemos en fábulas o en cuentos escritos por hombres, inventados por hombres, no. Es la palabra misma de Dios. Segundo, la gloria de Cristo es el centro de nuestra proclamación. Así como Pedro exaltó a Jesús, también nosotros debemos hacerlo. El Evangelio gira en torno a la majestad de Cristo, no en nuestras emociones, no en lo que yo pueda obtener o en lo que yo creo que es, no. El centro es Jesús, el centro de todo es Jesús y Cristo. Tercero, debemos vivir como testigos fieles. Pedro fue testigo de la gloria de Jesús y dedicó su vida a proclamarla. Vimos el cambio que tuvo Pedro, ¿no? Desde las primeras veces que lo vimos y ahora aquí escribiendo estas cartas ya como un hombre desarrollado en la fe, maduro, perfecto. No, nadie es perfecto, pero estamos en el proceso y acá podemos ver a un Pedro cambiado a como era al comienzo. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a dar testimonio de Cristo aunque nos cueste? Pregunta para reflexionar, si estamos dispuestos a hacerlo. Y cuarto, la voz del Padre sigue siendo clara. Jesús es su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Y si el Padre se complació de él, nosotros debemos obedecerlo, confiar en él y rendirnos a su señorío. Como lo dije en el punto 2, él es el centro. Nadie más. O sea, las personas que están ahí no son el centro. Porque si nos damos cuenta estudiando la Biblia, todo desde el Génesis apunta ¿a quién? A Cristo y su obra. Así que quedémonos con esto, iglesia, y con esto damos por terminado este tiempo de devocional. Así que cierren sus ojos, por favor, y acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana, agradecidos contigo por este tiempo, Señor, y impresionados quedamos con este relato, Señor. Estas 3 personas, estos 3 discípulos, vieron por adelantado lo que nos espera ya en el cielo contigo, Señor. Y escucharon tu voz, Dios, directamente, algo increíble, increíble de creer, de imaginar, bueno, Señor, pero así eres tú, Dios de cosas increíbles, imposibles, Dios. Gracias por esta palabra, ayúdanos a vivirla, Señor, que ya sea una realidad en nuestras vidas. Y gracias por haberme usado, Señor, en este tiempo, Señor, corto de devocional, Dios, que la gloria y la honra sean solamente para ti, Dios. Y gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, la gloria y la honra solamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia.